Bueno, Dios te bendiga. Vamos a hablar de esto de la apostasía, que le dije que venía a hablar de eso, y del uso incorrecto de esta palabra descriptiva. Una palabra que se usa a veces para impartir temor o controlar a todo aquel que no cree como otro. Y la palabra apostasía y lo que es la apostasía es un grande peligro, pero debe usarse correctamente. Para entender la definición de lo que es la palabra apostasía, hay que ver lo que es conforme a su definición y lo que dice la Biblia. La palabra apostasía, que viene de una palabra que es apostasía, del griego, significa alejamiento, diserción o deserción, perdón, y rebelión. Yo quiero que usted note esto. Apostasía no es un tropezo momentario, no es un cambio de estilo, sino un abandono consciente de la fe verdadera. Un abandono consciente de la fe verdadera. Para esto entonces hay que entender lo que no es la apostasía. La apostasía no es cambiar una tradición cultural dentro de la iglesia, no es dejar atrás ciertas prácticas externas que nunca fueron el centro del evangelio, no es desobediencia momentánea que uno se puede arrepentir. La apostasía es algo profundo y es peligroso. Sin embargo, hay que conocerla correctamente para asegurarnos de que no se use así tan fácil como hoy se usa. Como yo le dije, estas son palabras que hemos estado escuchando últimamente con facilidad. Tú eres un apóstata, tú eres esto, tú eres lo otro. Y como yo le dije a usted, vamos a ver cómo nosotros podemos enseñar correctamente para que entendamos bien. Es algo bíblico y por ende, para confirmar lo que tiene que ser, hay que ir a la Biblia. Fuera de la Biblia estamos poniendo nuestra opinión. Hay que ir a la Biblia para entender esto. Pablo, en su segunda carta a los tesalonicenses, el capítulo 2, el versículo 3, dice, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá, está hablando del regreso del Señor, sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado. Tesalonicenses 2:3. Nadie os engañe. En ninguna manera. Porque no vendrá, hablando de Jesús, en su regreso, no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado. Ahora bien, si vemos el texto, Pablo dice que la apostasía vendrá como señal de los últimos tiempos. ¿Qué significa? Que habrá un abandono consciente de la fe y una rebelión en contra de Cristo mismo. Y eso lo estamos viendo hoy en día. Pero estamos hablando de la fe y estamos hablando de un abandono de Cristo mismo. Bueno, Pablo le escribe a Timoteo en su primera carta a Timoteo, el capítulo 4, el versículo 1, y le dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Subraya esa frase, apostatarán de la fe. Aquí no se está hablando de una tradición, ni se está hablando de negar otra cosa que no sea la fe misma. Esto es importante, yo quiero que usted escuche, porque no podemos hablar de otra cosa que no es lo que diga la Biblia. Apostatarán de la fe. Bueno, si nosotros vamos al Antiguo Testamento, podemos ver lo que es abandonar la fe, abandonar al Dios como se supone que sea. Porque el Antiguo Testamento nos da un ejemplo claro. El profeta Jeremías, usado por el Señor, nos enseña, capítulo 2, versículo 19, tu maldad te castigará, dice Jeremías 2:19, tu maldad te castigará y tu apostasía te condenará. Israel había dejado a Jehová para seguir los ídolos y ese abandono del Dios verdadero es apostasía. Yo quiero que usted me esté escuchando. Estamos hablando de fe. Estamos hablando del abandono de Cristo. Estamos abandonando lo que es Dios y lo que es la fe en Dios. Y esta decisión tiene que ser una decisión concienzuda, tiene que ser una decisión que yo estoy diciendo, ya esto no es lo que yo considero. Si es así, iglesia, escuche bien, apartarse de una tradición no es apartarse de Cristo.
yo quiero que usted entienda esto. El centro de nuestra fidelidad no son las costumbres heredadas, sino la persona de Cristo y su palabra. Este tiene que ser el centro de nuestra fidelidad. Abandonar las culturas y las tradiciones no es abandonar a Cristo, siempre y cuando lo que nosotros estamos haciendo no sea un abandono de Cristo. Jesús mismo lo dice. Juan, capítulo 15, versículo 5. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Así que lo importante en nuestra vida todos los días es no aferrarnos a una tradición, sino permanecer en Cristo. Y yo sé que esto a veces trae dificultad para mucha gente porque se ha amarrado una cosa con otra y esto entonces es difícil. Y el peligro está en esto. Y aunque mucha gente considera que el peligro está de abandonar las tradiciones o todas estas cosas, el peligro está en abandonar la fe verdadera y poner nuestra fidelidad en cosas que no son correctas. Hermano, después de todo esto que yo le he dicho a ustedes, yo quiero que usted quede absolutamente claro en lo que la palabra dice y enseña sobre la apostasía. La palabra apostasía viene entonces de una palabra que significa alejamiento, deserción, rebelión. No es un error, no es un error pasajero, no es un tropiezo, no es un tropiezo momentario, ni es una lucha personal contra el pecado, lo que uno se puede arrepentir de eso. La apostasía es un abandono deliberado y consciente de la fe verdadera. No tiene que ver con cambiar tradición ni cultura en la iglesia. No tiene que ver con dejar atrás costumbres que nunca fueron el centro del evangelio. Otra cosa que quiero que preste atención. ¿Cuál es el centro de tu evangelio? ¿Cuál es el centro de tu enseñanza? ¿Cuál es el centro de tu fidelidad? Esto es necesario. No es modificar un estilo externo de adoración, no es tampoco una desobediencia momentánea. No, amado hermano, la apostasía va más allá y hay que conocerla correctamente porque el uso de ella con ignorancia le quita el peso de. Y cuando soltamos el uso de apostasía, así, este es un apóstata, este apostatado de la fe, esto, lo otro, y cuando lo usamos deliberadamente sin el peso de lo que de verdad es apostasía, pues pierde entonces la seriedad, la cual es una señal, amados hermanos, de que Cristo está cerca. Esto es importante. Recuerde, segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 3, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá el que estamos esperando, el deseado de las naciones. No vendrá sin que no antes venga la apostasía y se manifieste el hijo de perdición, el hombre de pecado. Esto entonces nos muestra que la apostasía es una señal profética, un abandono de la fe antes del fin. Y cada día estamos viendo una iglesia que dice no solamente abandonar la tradición, sino que ha abandonado a Cristo mismo. Y lamentablemente hay muchas iglesias que lo están haciendo porque este es el mover de los últimos días. Mas, sin embargo, yo le voy a traer a usted una perspectiva que yo considero que usted necesita considerar porque es necesario. Porque Pablo le escribe a Timoteo, como dijimos, el Espíritu claramente dice que en los posteros tiempos algunos apostatarán de la fe. Escuche, escuchando espíritus engañadores y doctrinas de demonios. El Espíritu lo advierte sin rodeos ninguno, que va a haber un movimiento, va a haber espíritus engañadores, doctrinas de demonios, los cuales engañarán y harán que las personas apostaten de la fe. Vimos el ejemplo entonces, cuando el pueblo decidió dejarse del Señor e irse a otros dioses. Escuche, ellos decidieron dejar al Señor, su Dios, e irse en pos de otros dioses. Ahí es cuando podemos ver que en el Antiguo Testamento, en Jeremías capítulo 2, versículo 19, dice, tu maldad te castigará y tu apostasía te condenará. Sabe pues y ve cuán malo y amargo es el haber dejado a Jehová tu Dios y faltar el temor en ti, dice el Señor. Esto es interesante. Cuán amargo es dejar el temor de Dios.
Podemos ver entonces una decisión concienzuda, amados hermanos, de abandonar a Dios. Yo puedo sentarme a defenderme y expondré mi punto y mi posición al final. Sin embargo, si solamente me paro aquí a decir, no, yo no soy porque esto y esto otro, hay que ir a la Biblia. ¿Qué significa esto? Que cuando entendemos que la apostasía no es solamente correr tras del mundo, que también es un peligro y lo estaremos tocando más después. También podemos tomar una forma más religiosa, añadiendo reglas humanas como si fueran el camino de salvación. Dos extremos, mundo y hacer entonces reglas humanas que tienen que ver con la salvación. Gálatas, capítulo 5, versículo 4. De Cristo os desligastes, dice Pablo escribiendo a los Gálatas, los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído, un término que se usa erróneamente. Caído de la gracia no es caer en pecado, es abandonar la gracia y seguir pos la ley. Cuando alguien enseña que la salvación o la santidad depende de reglas, costumbres o tradiciones, ya no está confiando en la gracia de Cristo. Ha cambiado el evangelio por otro. Escuche lo que estoy diciendo. Pablo lo dice con una fuerza en Gálatas, cuando le escribe a ellos en ese primer capítulo, versículos 6 al 9, si no me equivoco. Estoy maravillado, dice Pablo, que con tan pronto os hayáis alejado de aquel que os llamó por la gracia de Cristo. ¿Para seguir qué? Otro evangelio. Para seguir otro evangelio diferente. No es que haya otro, dice Pablo, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas, si aún nosotros o un ángel del cielo, eso es Biblia, os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Eso significa que el peligro no está en soltar la tradición, sino en cambiar el evangelio. Uf. Entonces yo planto una pregunta. Y la pregunta es, ¿quién es verdaderamente el apóstata? ¿Es el que deja atrás una tradición humana para aferrarse a Cristo y a su palabra? ¿O el que cambia el evangelio? El evangelio que se le entregó a ellos en las manos, que fue un evangelio por gracia. Y al pasar los tiempos los han cambiado. Un evangelio y han quitado a Cristo como el centro y poniendo en su lugar obras, ley y costumbres de hombre. Pongo de nuevo la pregunta, ¿quién de verdad es un apóstata? ¿El que abandona la tradición humana para aferrarse a Cristo y a su palabra? ¿O el que ha cambiado el evangelio que ellos mismos recibieron por gracia y han cambiado a Cristo como el centro y han puesto en su lugar las obras, la ley y las costumbres de hombre? La Biblia responde con claridad. El verdadero apóstata es el que abandona a Cristo, el que confía en otro evangelio distinto, el que ya no permanece en la gracia, sino que pervierte la fe. La apostasía no es dejar una tradición. La apostasía es abandonar a Cristo. Así que es necesario que usted entienda que mi decisión es clara. No voy a medir mi fidelidad por tradiciones humanas, sino por la verdad de Cristo. Permanecer en Él, porque Él dijo, yo soy la vid y vosotros los pámpanos. Y el que permaneciere en mí y yo en él, este llevará muchos frutos, porque separados de mí nada podéis hacer. Hermanos, la fidelidad verdadera, esto es importante, no es a la costumbre. La fidelidad verdadera es a Jesús, no es la tradición la que salva, es Cristo el que salva. Yo saco de estos minutos para dejar con claridad de que una persona, o sea, yo en este caso, el cual estoy
Este video está siendo basado en los señalamientos que se hacen y no voy a entrar en defensas propias, porque yo podía entrar en el que ustedes están diciendo esto, lo otro. Estoy utilizando estos momentos para convertir el señalamiento en una enseñanza. Porque o usted está señalando solamente por señalar, o usted está señalando por una ignorancia bíblica. Y si es una ignorancia bíblica, me gustaría corregirla. Si es señalar por señalar, no importa, no importa lo que yo enseñe, usted va a continuar señalando. Eso solamente demuestra su carácter y no el mío. Eso solamente demuestra que aún demostrándote la palabra por la verdad, usted le pone un pero y una coma en donde el Señor le puso un punto. Entiendo. Estoy claro, como dije la última vez, que muchas de mis prácticas y algunas de mis enseñanzas insultan la tradición. Cristo insultó la tradición. Pablo insultó la religión. Los apóstoles insultaron tantas cosas. Sin embargo, quien debe ser insultado es la tradición, no usted. Usted debe abrir los ojos y comprender de que está bien. Yo he decidido continuar mi vida. Usted me puede decirle a mí, hermano Jason, yo he decidido continuar mi vida sin hacer ningún cambio, sin hacer ningunos ajustes, ni hacer esto. Perfecto. No es perfecto. Yo le digo, yo he decidido que ciertas cosas, como no tengo un fundamento bíblico para poder exigir o condenar, pues entonces nosotros no lo vamos a hacer. Pero utilizar con facilidad la palabra apóstata le quita a usted credibilidad. Y la razón que le quita credibilidad es porque solamente está usando términos fuera del conocimiento correcto para aplicarlo, para sonar espiritual, y lo que suena es ignorante. Suena ignorante porque en realidad no está entendiendo lo que está diciendo. Oh, hay otras palabras. Quizás usted me dice, pues pastor, usted entonces no es un apóstata. Está bien. Usted lo que es un liberal, un mundano y tiene falta de santidad. Pues te invito a que regreses, porque entonces tocaremos lo que es ser un cristiano mundano, lo que es el mundo conforme a la Biblia, lo que es ser liberal o libertinaje, que debería ser libertino, no liberal. Y también vamos a hablar de la santidad. Y continuaremos esta enseñanza hasta que usted pueda entender que su incomodidad conmigo es plenamente personal y no bíblica. Nada contra la verdad. Hasta la próxima. Nos vemos.